En este video vas a aprender a crear un agente de inteligencia artificial para tu tienda virtual en WooCommerce. Para crear este agente de inteligencia artificial vamos a usar una plataforma que es Como CRM. Lo primero que vas a hacer es ir a como.com y allí vas a ir a la sección que dice precios. Es importante tener en cuenta que para poder activar esta funcionalidad en tu tienda virtual vas a tener que contar con alguno de los 3 planes de Como CRM. La opción básica empieza desde $15, posteriormente viene el plan avanzado y el plan empresarial. Tradicionalmente el plan que recomiendo, ya que tiene mayores características y beneficios para sacarle el mayor provecho a la plataforma, es el plan avanzado. Pero igualmente vas a poder crear este agente de inteligencia artificial o incluso usar las características de Como inteligencia artificial desde el plan básico. Después de elegir tu plan y activar tu cuenta en Como, vas a ir al módulo de ajustes, el cual vas a encontrar a mano izquierda en la parte de abajo, y allí vas a buscar una opción que dice Como IA. Aquí vas a encontrar una opción que dice Agente de Inteligencia Artificial. Aquí lo que vas a hacer es darle a activar dándole al cursor hacia la derecha. Y aquí se va a activar esta funcionalidad. Es importante resaltar que esta es una funcionalidad en la que ha venido trabajando esta plataforma en los últimos meses. De hecho, todavía lo cataloga como una funcionalidad beta, pero ya lo hemos probado con algunos clientes en mi agencia de tiendas virtuales en WooCommerce y realmente es una funcionalidad que cumple con su objetivo. Lo primero que vamos a hacer en esta parte de la configuración es dirigirnos a la opción que dice Fuentes. Aquí la herramienta nos va a mostrar 3 integraciones que ya tiene para comercio electrónico. Una de ellas es Shopify, WooCommerce y tienda nube. La que vamos a trabajar en este video es 100% WooCommerce. Le vamos a dar clic aquí en instalar. Vamos a instalar la aplicación, que así es como lo llama Como al interior de su plataforma. Aquí le damos a instalar. Y después de instalarlo, la misma herramienta nos va a ir llevando en el paso a paso. Lo primero que nos está diciendo es ve a tu tienda de WooCommerce. El segundo punto que nos dice es copia el enlace de la tienda desde la barra del navegador y pégalo a continuación. Aquí realmente lo que iría es la URL de tu sitio web de WooCommerce, que en este caso es la URL principal de tu WordPress con WooCommerce. Después de colocar la URL de mi tienda, le voy a dar clic aquí donde dice conectar tienda. Y aquí me va a salir una ventana emergente o pop-up que es muy importante tener en cuenta que para que esta se active tengo que tener mi WordPress o WooCommerce abierto para que se conecten las dos plataformas. Y posteriormente lo que voy a hacer es darle clic en aprobar. Aquí lo que estoy haciendo es darle permisos a Como para que se conecte con WooCommerce. Y posteriormente Como me va a invitar a instalar un plugin, el cual han desarrollado 100% para WooCommerce y en el cual le doy clic aquí donde dice ve a la página del plugin, haz clic en instalar ahora y luego activar. Al darle clic en la opción que dice página del plugin, él me redirecciona directamente a la biblioteca de plugins de WordPress y aquí me muestra cuál es el nombre del plugin en cuestión. La otra alternativa sería ir directamente a la biblioteca de plugins en el módulo de plugins que dice añadir plugins y acá lo que puedo hacer es buscar con el nombre de la plataforma Como. En este caso me muestra el plugin en la biblioteca de WordPress y aquí le doy a activar. En esta parte en WordPress, la herramienta me invita a conectarme, a iniciar sesión para que se conecten las dos plataformas. Le doy clic aquí donde dice iniciar sesión. Posteriormente, al darle clic en iniciar sesión, me saldrá una ventana emergente. Aquí debo elegir la cuenta de Como, la cual quiero conectar. Y aquí posteriormente debo elegir la cuenta con la cual quiero conectar mi cuenta de Como con mi WordPress. Y aquí le doy permitir. Y aquí vamos a esperar unos segundos. Aquí lo que hace la herramienta adicional a esto es crearme un botón de chat de WhatsApp, el cual yo puedo seleccionar o incluso la herramienta también me invita a crear uno nuevo desde cero. Voy a elegir el que me creó de forma predeterminada. Aquí le voy a dar instalar y de esa forma es como terminamos la instalación del plugin con Como. Aquí le voy a dar entendido. Aunque ya hayamos terminado de hacer la instalación del plugin, el siguiente paso es configurar en qué canal quiero que funcione este agente de inteligencia artificial e incluso puedo personalizar el botón del chat para que tenga los colores de mi tienda virtual. Entonces aquí lo que voy a hacer es irme nuevamente a Como, voy a recargar esta pestaña
Y aquí posteriormente voy a ir nuevamente a la sesión que dice fuentes. Él ya me muestra que tengo una integración conectada. Aquí posteriormente también debo configurar las diferentes políticas que tenemos en la tienda virtual, como la política de devoluciones y reembolsos, la política de privacidad, los términos y condiciones de servicio, política de envía y información de contacto. Aquí posteriormente lo que hago es que a partir de esa información que ya está en la tienda virtual, le voy a dar clic aquí donde dice añadir fuente y aquí voy a pegar la URL donde está esa información. Aquí, por ejemplo, en la política de privacidad puedo hacer dos cosas. La primera es pegar la URL tal y como está en mi tienda virtual, o la segunda es copiar todo el texto de la política de privacidad y venir y pegarla aquí en esta sesión. Tradicionalmente para este punto lo que recomiendo es colocar la URL, ya que colocar un texto tan largo va a ser muy incómodo para el usuario final. Si el agente de inteligencia artificial le envía un texto con muchos caracteres y va a ser incómodo para él incluso leerlo, entonces es mejor colocar aquí las rutas de estas diferentes políticas. Y aquí lo que vamos a hacer es repetir el mismo proceso con el resto de políticas que tiene la tienda virtual. Si no tienes estas políticas en tu tienda virtual, te recomiendo crearlas. De hecho, es algo muy importante. En algunos países incluso van muy ligadas a la regulación del comercio electrónico. Y si no las tienes, puedes tener incluso afectaciones de ámbito legal en tu negocio. Posteriormente de llenar todas las políticas o información de contacto, el siguiente paso es irnos a la sesión que dice ajustes. Y acá, en esta primera sesión, tenemos que elegir en cuál de todos los canales que tenemos conectados a la cuenta de Como vamos a activar el agente de inteligencia artificial. Por ejemplo, en el caso de esta cuenta tenemos canales conectados como Instagram, Facebook, WhatsApp y el chat que acabamos de crear para el sitio web. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo voy a activar solamente para el WhatsApp y para el chat que está en el sitio web de la tienda virtual. Después de seleccionar los canales, aquí le voy a dar clic en mano derecha arriba en guardar, guardar nuevamente. Posteriormente tenemos que activar que todo lo que conteste el agente de inteligencia artificial funcione en un pipeline o un embudo específico de Como. Aquí él crea automáticamente un embudo que llama WooCommerce Pipeline y aquí lo que voy a hacer es activarlo para todos los estados. Si posteriormente tenemos la necesidad de cambiar alguno de los estados que están acá, o incluso modificar el nombre, vamos a ir aquí a la sección que dice Leads y aquí vamos a encontrar la opción que dice WooCommerce Pipeline y ahí es donde vamos a poder editar este embudo. Aquí lo doy guardar. Aquí también, por ejemplo, me da la opción de elegir el idioma: inglés, español, portugués, indonesio, turco y ruso. Y en esta opción vamos a poder configurar un mensaje de transferencia, que es el mensaje que le notifica que deja de hablar con el agente de inteligencia artificial o el agente virtual y pasa a conversar con un asesor comercial o en este caso con un asesor humano. Para efectos del ejemplo voy a usar este mensaje que dice: esta conversación será trasladada a uno de nuestros asesores comerciales. Y para finalizar voy a activar con un check esta opción que dice mostrar resumen cuando las conversaciones sean transferidas a un usuario. Este punto es muy importante y en muchos casos puede ser muy eficiente porque al final lo que hace Como es darme un resumen de toda la conversación sin la necesidad de que yo tenga que ver todo el chat, porque puede ser en algunos casos las conversaciones con algunas personas pueden ser muy largas y si yo no quiero ver todo el chat, con ese resumen puedo tener un contexto rápido y empezar a atender el cliente o usuario final que está al otro lado del chat. Y acá le voy a dar nuevamente guardar. Y acá hay un último punto final que tenemos que esperar y es la sincronización de productos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que para quedar tranquilos que toda la configuración quedó de forma correcta, tenemos que esperar que todos los productos hayan sincronizado con Como. En este caso, por ejemplo, la tienda con la que estoy haciendo el ejemplo tiene más de 600 productos. Vamos a tener que esperar varios minutos más para que se sincronice. Pero en el caso, por ejemplo, si es una tienda de 30 o 50 productos, tradicionalmente la sincronización se hace en un lapso de 5 o 10 minutos y es muy rápido. Cuando son más productos, entonces tenemos que esperar mucho más para poder activar 100% el agente de inteligencia artificial. Después de validar que el check de productos ya haya quedado activado, es importante también hacer una validación adicional. Le vamos a dar clic aquí donde dice ver lista de productos y aquí nos va a mostrar cómo que en este caso, por ejemplo, para esta tienda virtual tenemos 445 productos. Es importante validar con nuestra tienda en WooCommerce si la cantidad de productos que tenemos tanto en WooCommerce como en Como es la misma o si hay una diferencia. En caso tal de que haya una diferencia, lo que podemos hacer es irnos aquí nuevamente a la sección que dice fuentes y acá donde dice actualizar, tendríamos que volver a sincronizar
para que la información quede actualizada de forma correcta. En este caso lo voy a dar cerrar y posteriormente lo que voy a validar acá son las etapas en las cuales quiero que funcione este agente de inteligencia artificial. Es importante tener en cuenta que las etapas o embudos o pipeline, como lo llama Como, los vamos a encontrar siempre aquí en esta sección que dice Leads. Aquí, por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos pipelines. Tengo una opción de WooCommerce y tengo otro que se llama embudo de ventas. En mi caso, solamente voy a dejar activo la opción que dice WooCommerce Pipeline. Voy a irme aquí a la sección que dice Leads. Y lo que quiero validar con esta revisión es que efectivamente lo que estoy configurando desde la agente de Como en inteligencia artificial me funcione de forma correcta. Y desde acá lo que voy a hacer es validar que efectivamente este embudo funcione con la misma lógica que estoy configurando desde la opción que dice Como inteligencia artificial. De hecho, aquí me muestra y dice que funciona, y aquí de hecho me muestra que funciona a partir de un mensaje recibido desde los canales seleccionados. Yo elegí previamente dos canales, en este caso el chat o el botón de la web y la opción de WhatsApp. Y aquí adicional voy a poder configurar el botón de la web. Y en esta sesión voy, por ejemplo, a poder cambiar el color que tiene el chat. Y aquí vamos a poder visualizarlo a mano derecha en tiempo real cómo se ve. En el caso de esta tienda, los tonos que predominan son tonos de color naranja. Voy a buscar un color de ese tipo. Y adicional a eso también puedo, por ejemplo, hacer cambios en la forma como se activa el botón del chat. Hay una opción que es estática, una opción que es de olas, una opción que dice temblor. De hecho, aquí podemos ver en tiempo real cómo funciona cada una de estas animaciones. Voy a dejar la opción que dice estático. También voy a poder cambiar, por ejemplo, la posición del botón a la izquierda, a la derecha, el tamaño del botón, la forma. Y adicional también voy a poder, por ejemplo, crear un encabezado. Por ejemplo, también voy a poder cambiar por el nombre de la empresa. En este caso, esta es una empresa que comercializa llantas, que tiene por nombre Macro Tires. Aquí lo vamos a poder modificar. También, por ejemplo, voy a poder mostrar el nombre del avatar, que es lo que estamos viendo acá. Y también voy a poder configurar, por ejemplo, el pop-up de bienvenida, que es la forma como el usuario visualiza nuestro botón de chat tan pronto ingresa a nuestra tienda virtual de WooCommerce. Haciendo este tipo de modificaciones o las modificaciones que veamos convenientes hacer, aquí le damos guardar. Aquí posteriormente lo que voy a hacer es ir nuevamente a la sección que dice ajustes. Aquí nuevamente le doy guardar. Nuevamente vengo aquí donde dice Como inteligencia artificial. Y el paso final que recomiendo es testear este agente de inteligencia artificial, y vamos a poder hacerlo de dos formas. Ya sea si queremos hacerlo directamente en alguno de los canales que elegimos donde queremos que funcione, o aquí a mano derecha vamos a poder ver las respuestas que nos da el agente. En mi caso lo voy a probar directamente en una línea de WhatsApp. Voy a ir aquí directamente a la opción que tengo en WhatsApp. Aquí esta es la línea sobre la cual funciona. Aquí, por ejemplo, voy a saludarlo. Y en este caso el agente de inteligencia artificial me responde también con un saludo. Y aquí sigo, por ejemplo, la conversación. Le voy a preguntar, por ejemplo, esta es una tienda virtual que comercializa llantas. Aquí, por ejemplo, le voy a preguntar por llantas económicas. A ver qué me sugiere. Ahí vamos a esperar unos segundos mientras él nos responde. Y lo que estamos viendo en pantalla es que me muestra una selección de llantas a partir de los diferentes precios que encuentra él en esa base de conocimiento que tiene la tienda virtual de WooCommerce. Aquí, por ejemplo, me dice, aquí tienes algunas opciones de llantas económicas, llanta 185, 60, RIN 14. El precio es de 210.000 pesos colombianos. Si le doy clic en ver producto, aquí ustedes se van a dar cuenta que la URL que nos muestra en pantalla es una URL de Como. En algún momento, si revisamos nuestra tienda virtual, por ejemplo, y está conectada a Google Analytics, vamos a empezar a ver tráfico que llega desde esta fuente. Tradicionalmente es el tráfico que viene del CRM Como, ya que ellos generan un hipervínculo o por decirlo así, generan una URL propia y posteriormente sí muestran la ruta final del producto. En este caso, por ejemplo, en esta tienda, como les decía, se comercializan llantas. Aquí ya muestra, por ejemplo, los diferentes productos y va a poder incluso analizar cada uno de ellos. Y adicional a eso, si sigo, por ejemplo, haciendo preguntas, por ejemplo, otra pregunta que haría tal vez como un posible cliente podría ser como ¿cuál es
el tiempo de entrega. Y vamos a esperar unos segundos que nos conteste. Normalmente ese marco de tiempo que tiene de respuesta, digamos que influye mucho a partir de la base de conocimiento o la información que ya le hemos dado o que él toma directamente de WooCommerce. Pero creo que hace un proceso muy humano porque no es inmediato. Es como si analizara la información y posteriormente da una respuesta. Como en este caso dice, el tiempo de entrega de productos en Colombia es de 2 a 5 días hábiles. Si deseas más información, puedes consultar nuestra política de envío. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntar. De esa forma podemos ir viendo cómo contesta la gente de inteligencia artificial. Si en este caso, por ejemplo, responde de la forma como nos gustaría que respondiera. Y esto es importante tenerlo en cuenta, y es que antes de lanzarlo al público final o a nuestros clientes o usuarios finales, es importante aprovechar, como lo decía previamente en el video, esta opción queda como una opción de vista previa para poder hacerle todas las preguntas que creamos necesarias, que podamos analizar este agente de inteligencia artificial desde diferentes perspectivas, y si hay algo que por ejemplo no nos gusta o en la forma como está comunicando la información, es importante siempre tener en cuenta que toda la información que responde este agente de inteligencia artificial va a depender a partir de la información que le hemos cargado previamente o a partir de la información que tienen nuestros productos en la tienda virtual. Por ejemplo, en algunos casos van a haber clientes o interesados que nos van a preguntar temas muy concretos de productos, por ejemplo, las tallas, por ejemplo, las instrucciones de uso del producto. Toda esta información, si nosotros queremos que la gente de inteligencia artificial la responda, es importante que nuestro producto al interior de WooCommerce cuente con toda esta información, porque entre más contexto tenga el agente, más fácil se le va a hacer responder a este tipo de solicitudes. De esa forma es como se crea un agente de inteligencia artificial para tu tienda virtual en WooCommerce con Como. Si tienes alguna pregunta o duda, recuerda dejármelas en los comentarios de este video.